Bienvenidas y bienvenidos al encuentro de las altas autoridades culturales de la CAN y a su conversatorio La sostenibilidad de las políticas públicas culturales en la región, casos de éxito alrededor de las industrias creativas y culturales. Este espacio se desarrolla en el marco de la agenda del Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología GIFAT. De igual manera, el conversatorio hace parte de la estrategia de cooperación internacional que lidera el Ministerio de Cultura de Colombia con el objetivo de consolidar alianzas que fortalezcan y potencialicen técnica y económicamente los proyectos que lidera en beneficio de la protección y promoción de la cultura y el patrimonio. Este conversatorio, la sostenibilidad de las políticas públicas culturales en la región, casos de éxito alrededor de las industrias creativas y culturales, tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo y reflexión alrededor de las herramientas e instrumentos con los que cuentan los países de la región para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas orientadas a la economía creativa, así como conversar sobre el rol de la CAN para lograr esta sostenibilidad y generar una agenda conjunta en la región. Y precisamente hoy, para el desarrollo de este importante encuentro, nos acompañan 4 líderes destacados en nuestra región de la cultura. Ella es Angélica Arias, ministra de Cultura de la República de Ecuador. Es arquitecta con gran experiencia en los ámbitos de la cultura y el patrimonio. Se ha desempeñado como subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio de la capital ecuatoriana y gestora de sitio de Quito como Patrimonio de la Humanidad. La ministra de Cultura de Colombia, Carmen Inés Vázquez, es abogada de la Universidad Libre de Cali con maestría en Derecho Administrativo y especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional. Se desempeñó como ministra plenipotenciaria de la Misión de Colombia ante la OEA, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior y contralora delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad. También nos acompaña el ministro de Cultura de Perú, Alejandro Neira. Es escritor y diplomático, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se graduó en la maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú y en la maestría ejecutiva en Servicio Internacional MIS de la American University en Washington, Estados Unidos. Se ha desempeñado como director de la Biblioteca Nacional del Perú y director del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y complementa nuestro panel el moderador del día de hoy, el viceministro de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia, José Ignacio Argote. Él es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de las Universidades del Externado de Colombia y Columbia University. Especialista en Economía Internacional, administrador de empresas y licenciado en Matemáticas y Física. Se ha desempeñado en importantes cargos en el sector público del ámbito nacional y local en temas de planeación y gobernanza. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el Ministerio de Cultura, en donde se desempeñó como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y director de Fomento Regional. Invito a todos nuestros panelistas y moderador el día de hoy para que den comienzo a nuestro conversatorio. Vanessa, muchas gracias. La verdad, estamos ante personas que tienen la responsabilidad de la formulación de políticas públicas. Y me place saludarlos desde Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial para nuestras ministras, el ministro, así como para todas las personas que están conectadas desde los diferentes países de todas las latitudes. Quiero decirles que me siento muy honrado de moderar este importante espacio de conversación
en el que participan la ministra de Cultura del Ecuador y de Colombia y el ministro de Cultura del Perú. Este encuentro de altas autoridades culturales de la comunidad andina, como parte de la programación del Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, GIFAC, se enmarca en el desarrollo del Plan de Trabajo del Comité Andino de Asuntos Culturales, el cual fue aprobado el pasado mes de agosto bajo la presidencia pro tempore de Colombia. Este plan para el periodo 2022 contempla 3 líneas prioritarias: desarrollo de las industrias culturales y creativas, la gestión integral de nuestro patrimonio y la protección y recuperación de bienes patrimoniales de los países andinos. Como parte del desarrollo de la primera línea, realizaremos un conversatorio con el propósito de reflexionar sobre la importancia de las políticas públicas para el desarrollo y fomento de la economía naranja, economía creativa, las buenas prácticas o casos de éxitos de Colombia, de Ecuador y Perú en esta materia, los aspectos fundamentales que nos permiten generar sostenibilidad en la implementación de estas políticas y cómo podemos avanzar en una agenda regional en la CAN para impulsar las industrias culturales y creativas como motores de desarrollo y equidad para los 4 países que la conforman. Estos mecanismos regionales y procesos de integración como la CAN nos facilitan una plataforma para conocer, compartir, replicar y optimizar experiencias exitosas entre los países con contextos y realidades similares. Vamos a comenzar este conversatorio compartiendo algunos casos de éxito en el diseño e implementación de políticas y estrategias que desde los gobiernos hemos promovido para fortalecer y dinamizar las industrias culturales y creativas de todos nuestros países. La dinámica que vamos a utilizar es la siguiente. Primero, cada ministra y ministro tendrán 5 minutos para exponernos el caso de éxito de sus países. Luego realizaremos un intercambio a partir de 3 preguntas orientadoras, para las cuales cada uno tendrá 3 minutos para compartir sus reflexiones. Así que, sin más preámbulos, iniciamos con nuestra ministra Angélica Arias, ministra del Ecuador, quien nos va a compartir su buena práctica. Ministra, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos. Quiero darles un saludo especial a los ministros de Cultura de los países amigos, al ministro del Perú y a la ministra de Colombia, país anfitrión de este importante foro de gran trascendencia para las artes, la cultura y la creatividad y la tecnología. Quisiera referirme en este foro al plan de fomento denominado Ecuador Creativo, que se impulsa desde el año 2019 como una iniciativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio para generar condiciones favorables para la creación, el sostenimiento y el desarrollo tanto de los emprendimientos culturales como de las industrias culturales y creativas, a través de varias herramientas para las y los trabajadores de la cultura, las artes, el patrimonio cultural y la memoria social, con el fin de generar innovación cultural. Estas herramientas, que las voy a mencionar más adelante, se enmarcan en lo que señala la Ley Orgánica de Cultura del Ecuador, que determina la cultura como un sector prioritario de la economía. Esto nos ha permitido plantear un nuevo esquema de fomento que consta de 2 etapas. La primera, que es la puesta en valor de la cultura como sector productivo, y la segunda, que es la de incentivos tributarios. En este sentido, y antes de entrar a la descripción del plan, me parece necesario hacer énfasis en los conceptos que implica este nuevo esquema, ya que la Ley Ecuatoriana de Cultura hace una diferenciación entre el emprendimiento cultural o creativo y las industrias culturales o creativas. El primero es comprendido como todas las actividades desarrolladas por actores emergentes en un ámbito cultural o creativo hacia la producción de un nuevo o significante mejorado bien, servicio o proceso. Mientras que por industrias culturales y creativas se entiende a los sectores productivos nacionales que tienen como objetivo la producción, distribución, circulación, intercambio, acceso y consumo de bienes y servicios culturales y creativos.
los cuales están encaminados a la generación de un valor simbólico y económico. Entonces, con este antecedente, a continuación entraré en materia para explicar sobre el Plan de Fomento Ecuador Creativo, sus 5 ejes y algunas de las herramientas que facilitan su implementación. El primer eje, muy importante, es el Sistema Integral de Información Cultural, que es una herramienta tanto de visibilización y fortalecimiento del sector, como que además nos provee de datos, de la data importante para el diseño, la formulación, la evaluación, la reformulación de las políticas públicas del Sistema Nacional de Cultura. Este sistema tiene 2 principios rectores que son la transparencia y además la accesibilidad a la información. Como parte también de este mismo sistema, el Ecuador cuenta con el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, conocidos por sus siglas como RUAC, en donde actualmente están registrados alrededor de 12.000 artistas y gestores nacionales y extranjeros residentes en el país, quienes a través de esta herramienta pueden tener acceso a varios incentivos y beneficios. Con respecto a los incentivos tributarios, que sería el segundo eje, tenemos en primer lugar el decreto presidencial que desde septiembre del 2019 establece un listado de 10 servicios artísticos y culturales grabados con tarifa cero del impuesto al valor agregado, IVA. Otro incentivo está enfocado a la reducción de los costos de producción de insumos y equipos importados. Además, se puede deducir el pago de impuestos a la renta, como la organización y patrocinio de eventos artísticos o culturales. Y finalmente, en este ámbito de incentivos, está contemplada la devolución del 50% del impuesto al valor agregado IVA, al cual pueden acceder las sociedades que se dediquen exclusivamente a la producción de audiovisuales. La siguiente herramienta del Plan Ecuador Creativo tiene que ver con el Fondo de Fomento a las Artes, la Cultura y la Innovación para el financiamiento no reembolsable. Este es un fondo asignado a través de convocatorias públicas y se trata de incentivos que están destinados a la realización de proyectos y festivales, movilidad para la gestión cultural y cultura viva comunitaria. En este se han destinado alrededor de 6.5 millones de dólares en este año para financiar proyectos que, vale decir, han tomado gran relevancia, especialmente para reactivar el sector que ha sido y es uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. Sin duda, la apertura de varias líneas de fomento en el marco de la emergencia ha permitido, pese a la grave crisis económica, brindar apoyo y generar ingresos para al menos 2.500 trabajadores de la cultura. Aunque en el camino hemos debido ir solucionando problemáticas respecto a la necesidad de descentralización de estos fondos y la consideración de varios ámbitos que no estaban siendo considerados para el planteamiento de las líneas, tales como el patrimonio cultural y la memoria social. Continúa con el cuarto eje del plan, que se refiere al financiamiento, en donde de manera coordinada entre el Ministerio de Cultura y la banca pública se delineó una línea de crédito denominada Impulso Cultura, bajo condiciones de financiamiento blandas. Finalmente, el quinto eje se refiere al fortalecimiento territorial, con el cual las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, entre ellas los gobiernos locales, regionales, que inviertan recursos para la contratación de artistas de espectáculos o agrupaciones extranjeras, deben invertir anualmente al menos el 50% de los montos para la contratación de artistas, agrupaciones y espectáculos nacionales. Este último eje no se ha podido aplicar en el marco de la pandemia debido a las restricciones presupuestarias, pero estamos seguros de que es también una herramienta de reactivación del sector, mucho más en estos momentos, y es así que lo seguimos impulsando desde el Ministerio, esperando que en el próximo año se pueda empezar a aplicar. Este es brevemente un panorama del Plan de Fomento de Ecuador Creativo, que nos pareció que es una buena práctica para presentarla a nivel regional. Como les decía, está en camino, tenemos algunos retos que han ido apareciendo, también eso es lo importante de la evaluación permanente de los proyectos, pero estamos contentos con los resultados iniciales. Ahí terminaría mi ejemplo del Ecuador. Muchas gracias. Ministra Angélica, muchas gracias. Efectivamente, ese Ecuador creativo desde las diferentes fuentes de financiación, como los incentivos tributarios, como las líneas de crédito y también como los sistemas de información que permiten
focalizar más las políticas públicas, consideramos que es un muy buen elemento para esta importante discusión. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Ahora le quiero dar la palabra a nuestra ministra Carmen Inés Vázquez Camacho, quien se encuentra hoy, como ella nos lo dijo, en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Colombia, y nos contará la experiencia exitosa que ha tenido nuestro país en esta materia. Ministra Carmen Inés, tiene usted la palabra. Gracias, viceministro. Quiero iniciar dándole un saludo muy especial y cariñoso a la ministra Angélica del Ecuador y al ministro Alejandro del Perú. Excelentes colegas y amigos, no solamente de Colombia, sino también, por supuesto, amigos de la cultura y trabajadores incansables por las artes y la cultura en sus respectivos países. Gracias por acompañarnos en este foro del arte, la cultura, la creatividad y la tecnología. Me alegra mucho, como siempre, verlos y poder compartir con ustedes. También saludo a todos quienes nos acompañan y están conectados siguiendo este gran foro. Y yo quisiera presentarles un caso de éxito que particularmente siento que ha dado muy buenos resultados, y las cifras y las estadísticas que tenemos de la implementación de este caso de éxito pues nos dan la razón. Quiero hablarles de la Ley de Espectáculos Públicos, que es una herramienta normativa para fortalecer el sector de las artes escénicas, cuya implementación en los últimos años ha significado para el país un antes y un después en lo que tiene que ver con políticas públicas. Todo esto buscando la formalización, el estímulo y el crecimiento del sector, posicionando además a nuestro país como un referente regional en la materia. Con esta ley de espectáculos públicos, Colombia se ha convertido en un destino atractivo para los grandes y exigentes espectáculos internacionales, facilitando la realización de eventos de las artes escénicas, a la vez que se establecieron además unas condiciones favorables y uniformes para la producción nacional y se generan recursos frescos para el desarrollo de la infraestructura en el país, construyendo así un marco de sostenibilidad para esta política pública. Antes de la expedición de esta ley, digamos que teníamos unos muy buenos actores, gente muy buena haciendo teatro, haciendo artes escénicas, pero no teníamos, digamos, la institucionalidad suficiente apoyándola. Soportaban además una carga tributaria excesiva y su actividad se veía obstaculizada por numerosos y complicados trámites. Teníamos una infraestructura insuficiente y con grandes rezagos en su dotación y adecuación, con el agravante además de que no había recursos públicos disponibles para mejorar esos escenarios, y tampoco teníamos recursos para la circulación de las artes escénicas, así como para otras prácticas representativas desarrolladas a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad de las personas. En respuesta a todas esas dificultades y como resultado de los estudios realizados, se identificó la importancia de legislar sobre las industrias culturales y creativas, así también como fortalecer la oferta y facilitar el acceso de la población a las actividades artísticas y culturales. El Ministerio de Cultura entonces propuso una agenda legislativa en la cual uno de sus proyectos bandera fue precisamente la formulación, la concertación y la expedición de la Ley de Espectáculos Públicos, que se expidió finalmente en diciembre de 2011. El objetivo de esta ley es reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas. También se busca democratizar la producción e innovación local, diversificando la oferta de bienes y servicios y ampliando su acceso a la población. Las principales medidas adoptadas por esta ley las podríamos organizar en 5 componentes que les comento brevemente. La primera, los incentivos fiscales. Con la derogación de impuestos nacionales y municipales se redujo hasta en un 30% la carga tributaria que recaía sobre la boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas. Asimismo, se excluyó el pago del impuesto al valor agregado a los servicios artísticos, aquellos en los que prima la creatividad y el arte, que se prestan precisamente para la realización de los espectáculos públicos, y se disminuyó del 33% al 8% la retención en la fuente para extranjeros no residentes que presten sus servicios artísticos en espectáculos públicos realizados en nuestro país. También se otorgó una deducción del 100% en la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta,
para las inversiones que se realicen en infraestructura de las artes escénicas con el ánimo de favorecer y estimular la inversión privada en ese tipo de escenarios. Segunda medida, la generación de mayores recursos para el sector, con la creación de la contribución para fiscal cultural que grava con un 10% las boletas y los derechos de asistencia con un precio igual o superior a 106.821 pesos colombianos, 2020, que son aproximadamente $28. Esta contribución la recauda el Ministerio de Cultura en todo el país y gira los recursos a los municipios y distritos en los que se genera y para que se tenga inversión en la construcción, adecuación, mejora y dotación de escenarios para la presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas. El Ministerio realiza el seguimiento para verificar que los recursos se inviertan efectivamente en esta destinación específica. De todas maneras, es importante señalar acá que en medio de la pandemia, por todas las dificultades que señalaba nuestra querida ministra de Cultura del Ecuador y que en todos los países estamos sufriendo la afectación tan grave que ha vivido nuestro sector, vimos importante que estos recursos temporalmente también se pudieran utilizar para apoyar a nuestros artistas. Pero la ley de las que les estoy hablando inicialmente habla de lo que tiene que ver con la adecuación, dotación de los espectáculos públicos. En fin, siempre lo que se busca es apoyar el sector con más recursos. Lo tercero, el registro y la formalización de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, la autorización de operadores de boletería en línea y la puesta en marcha en 2016 de un portal único de espectáculos públicos de las artes escénicas, PULEP, con el cual se incluyó también el registro de escenarios. De este modo contamos con información precisa y actualizada para identificar, caracterizar y analizar los agentes, organizaciones y espacios de circulación de las artes escénicas de Colombia. Ello nos permite tomar mejores decisiones. Lo cuarto, la simplificación de trámites y requisitos. Estandarizamos 7 requisitos a nivel nacional para la autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas por parte de los gobiernos locales. Se crea también la ventanilla única de atención a productores de este tipo de eventos en las capitales de departamento y se facilitan y regulan las condiciones para el préstamo de parques, estadios y escenarios deportivos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Con esta medida, entonces, racionalizamos los trámites y requisitos, con lo cual se disminuyeron los costos de transacción asociados a la organización de estos eventos. Y por último, se fortalecieron las competencias de inspección, vigilancia y control de la Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos, con el fin de mejorar el control del Estado en el desarrollo de sus funciones. Con el propósito de contribuir a la caracterización del sector y la consolidación de la información relevante para la toma de decisiones de política pública y emprendimiento por parte de los agentes y organizaciones culturales, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una serie de mecanismos para medir, monitorear y divulgar información actualizada y permanente, entre los cuales están el anuario estadístico, los informes de gestión y los foros públicos, así como otros diagnósticos, estudios y procedimientos de acceso público en el portal único de espectáculos públicos de las artes escénicas, PULEP. Y quiero contarles algunos de los logros destacados en la implementación de esta ley. Por ejemplo, entre 2012 y octubre de 2020 hemos recaudado alrededor de $40 millones por la contribución para fiscal de las boletas y los derechos de asistencia de los que les hablaba inicialmente, de los cuales bajo la actual administración en 2019 se realizó el recaudo anual de contribución para fiscal más alto hasta la fecha. Estamos hablando de $7,8 millones. Otro logro, hasta agosto de 2020 se habían ejecutado alrededor de $26 millones de esta contribución para fiscal por parte de 43 entidades territoriales, de los cuales el 21,9 se han invertido en proyectos de construcción, el 21,8 en proyectos de dotación, el 17,2 en obras de mejoramiento y adecuación, y el 4,9 en la compra de escenarios existentes. Eso es muy importante. Estas inversiones han mejorado las condiciones de infraestructura, de seguridad, de acomodación y de calidad de los espectáculos públicos en 173 escenarios de nuestro país. Y un tema que también me parece muy importante mencionarles es que, digamos, a la fecha contamos con 962 productores registrados
entre ocasionales, que son el 85%, y permanentes, que son el 15%. Tenemos 27 operadores de boletería autorizados, que son los agentes de retención precisamente de esa contribución para fiscal. Y otro tema es que, digamos que Colombia se ha convertido en un escenario de interés para los grandes artistas internacionales, realizando espectáculos de la talla de U2, Madonna, Paul McCartney, Lady Gaga, los Rolling Stones, el Circo del Sol, solo por mencionar algunos, todos atraídos por esta ley de espectáculos públicos y sobre todo por el buen funcionamiento que tiene nuestra ley, la buena implementación que se le ha dado a esta ley en nuestro país. Quisiera decirles que, como lo mencionaba al comienzo, para nosotros es de verdad muy satisfactorio poder entregar este caso de éxito de Colombia y sobre todo los resultados que hemos obtenido con su implementación. Muchísimas gracias. Ministra, muchas gracias por presentarnos este importante caso de éxito. Aquí ya estamos viendo mecanismos transversales entre los países, la importancia de los incentivos tributarios, la importancia del tratamiento de la información, de la recolección de la información y de la aplicación de esta información para la formulación de políticas públicas, sobre todo en los territorios. Seguidamente, el ministro de Cultura de Perú, Alejandro Neira, nos compartirá la experiencia de su país. Adelante, ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, viceministro Bargote. Muy buenos días. Un especial y afectuoso saludo para mis colegas, la ministra de Colombia, Carmen Inés Vázquez, un gusto verla siempre, y la ministra Angélica Arias. Creo que es una iniciativa muy valiosa, esta de tener un diálogo entre autoridades andinas. Seguramente pronto se nos unirá también nuestros colegas de Bolivia, pero es siempre muy interesante escuchar sobre todo estas distintas perspectivas, porque creo que tenemos que aprender siempre de los casos de éxito. Ahora, efectivamente, hay muchos países que están tomando medidas tributarias. Nosotros también lo hemos hecho recientemente, además una nueva ley que se acaba de aprobar, que es la Ley de Acceso al Libro y Fomento de la Lectura, que acabamos de aprobar hace poco más de un mes. Y estas ideas que ustedes, ministras, además nos dan y que creo que sirven para que en toda la región podamos ver cómo funcionan casos de éxito. Efectivamente, en el caso de la Ley de Espectáculos de Colombia, creo que es un modelo bastante importante porque les ha permitido crecer en esta área de las industrias culturales y creativas. Es un modelo, no solamente es un modelo de éxito, sino un modelo de envidia un poco para los otros países, y creo que de verdad que es bastante positivo ver de qué manera ha evolucionado. No siempre necesariamente las medidas pueden verse, necesitamos por supuesto un tiempo para apreciarlas. En nuestro caso, yo voy a compartir una que creo que es bastante importante y que nos ha servido mucho en estos últimos años, que es el tema de los estímulos económicos para la cultura. Tiene que ver, si bien es cierto, hemos tomado medidas también con la ley de cine que fue aprobada el año pasado y con esta ley del libro, que lo que busca además es hacer accesible el libro por un lado y el cine y el audiovisual por el otro. El tema de los estímulos económicos que adoptamos también hace un par de años, desde el 2018, nos ha permitido tener varios casos de éxito en cuanto al financiamiento de obras artísticas y culturales en el Perú. Creo que este es un modelo que se ha venido repitiendo también en varios otros países. En nuestro caso, como mencionaba, si bien es cierto, desde el 2018 tenemos los estímulos económicos para las distintas áreas, es decir, para la actividad audiovisual, pero también para el libro, la lectura, para las artes escénicas, la música y las artes visuales y cultura comunitaria. Son distintas líneas de apoyo que tenemos, o distintas líneas de estímulo. En realidad, el referente que tenemos más antiguo es los estímulos que ya para el sector del cine y audiovisual se vienen aplicando desde el año 1996. Pero lo importante creo que es, en este caso, precisar algunos de las particularidades que tiene este plan de estímulos que tenemos en el Perú. Una primera es que se organiza para atender las necesidades de un ecosistema cultural y creativo que va, por un lado, desde el fortalecimiento de capacidades, la producción, la circulación, hasta el impacto que pueden tener en las comunidades.
la preservación del patrimonio audiovisual, pero también ahora bibliográfico, por ejemplo, la gestión cultural y también la posibilidad que da para el desarrollo de públicos, que también es algo fundamental y que ahora ha venido creciendo. Curiosamente, como lo hemos conversado en otras oportunidades, los públicos han venido creciendo, incluso en época de pandemias, porque la posibilidad de llegar por medios digitales hace que los públicos se puedan conectar de distintas partes de nuestros países y de nuestra región y del mundo, en realidad. Y eso es algo bastante interesante que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, una segunda particularidad es que buscamos además romper con esto que mencionaba que lo digital permite, que es romper con el centralismo en el desarrollo de la oferta cultural. Para nosotros ha sido muy importante incrementar la participación de personas de distintas regiones a Lima, a la capital. En las postulaciones ha habido un crecimiento gradual, paulatino y permanente de las presentaciones que tenemos y solicitudes que existen desde las regiones. Y que para nosotros es fundamental continuar creciendo. De nuevo, esto si lo trasladamos a nuestros días, también incluso en época de pandemia, nosotros, sobre la base de este programa de estímulos, digamos que son 24 millones de soles, para este año eso es aproximadamente poco más de 7 millones de dólares. Para el caso, como lo hemos comentado algunas con la ministra de Colombia, en el tema de apoyos económicos para las industrias o para la cultura, para los trabajadores de la cultura, en época de pandemia ha sido ha sido 50 millones de soles, que son aproximadamente 12 millones en realidad casi 13, 14 millones de dólares, y nos ha permitido también tener muchísimas solicitudes de las distintas regiones. El tema de los estímulos desde los últimos 2 años ha permitido que en este caso el impacto que ha tenido la pandemia haya podido ser también calibrado de alguna manera en las distintas regiones de nuestro país, y hemos recibido solicitudes de todo el país, y esto nos va a ayudar además a consolidar el sistema que tenemos de estímulos por un lado, pero también el sistema de registro que, como ustedes ministras también lo han mencionado antes, es fundamental. Una tercera particularidad que tenemos y que también creo que es pertinente señalar es que la diversidad es considerada como un activo importante. Buscamos generar oportunidades, una amplia diversidad de expresiones culturales, y los concursos que otorgamos o los premios que otorgamos, los estímulos, buscan premiar además a proyectos que tengan incidencia comunitaria, que puedan además ser realizados en lenguas indígenas u originarias, como ha sucedido ya en más de 36 producciones audiovisuales, por ejemplo, han sido producidas en lenguas originarias, y lo mismo sucede con las producciones en las distintas industrias culturales, y eso es fundamental también, nuevamente, en línea de romper el centralismo, de hacer una oferta diversa y de hacer una oferta que sea representativa de un país que además, como el Perú, tiene una cultura y diversidad, bueno, como la de los países andinos, pero que en nuestro caso tenemos que incidir esto como una política pública. Entonces, estos 3 principios que menciono, estas particularidades, creo que son fundamentales para seguir creciendo y para que los estímulos respondan eficientemente a las necesidades de nuestro ecosistema cultural. En el caso, y que además creo que resulta un camino interesante que a nosotros nos abre puertas también hacia lo global. Creo que en la medida que nosotros pongamos énfasis justamente en nuestra diversidad, en esta originalidad y en estas particularidades que tenemos además una mejor llegada hacia la oferta de las industrias a nivel global. Un caso muy importante para nosotros ha sido una película que ha sido muy premiada en los últimos años, que se llama Huiñaypacha. Es una película enteramente rodada en aymara, esta lengua que se habla sobre todo en la región altoandina del sur, juntamente con nuestro hermano país de Bolivia, y es muy interesante porque es una película completamente hablada en aymara y que ha tenido una proyección global inusitada, o probablemente que no necesariamente hubiera uno pensado años atrás que hubiera podido tener un impacto tan grande. Lo mismo ha sucedido con otra película que se llama Retablo, que ha sido filmada íntegramente en idioma quechua también,
una película que además tiene un componente diverso, especialmente de lucha contra la discriminación, y que además juega con el título de una expresión cultural tradicional que particularmente apreciamos aquí, que es el retablo, que es una suerte de escultura, una artesanía que se usa sobre todo en la región de Ayacucho, que es una, bueno, ya le mostraré ahora para la siguiente intervención probablemente un pequeño retablo, porque yo vivo lleno de retablos aquí como en mi oficina, porque cada vez que viajo a la región de Ayacucho, de la cual soy encargado, termino con un retablo cada uno más hermoso que el otro. Así que creo que esto es bastante importante para nosotros. En los últimos años hemos recibido más de 2.000 proyectos de las 24 regiones del país en cada una de las distintas líneas de apoyo, líneas de estímulos que tenemos para la cultura. Y creo que eso es fundamental porque buscan la incorporación de enfoques y objetivos que están dirigidos a promover la creación, por supuesto, pero como un factor de desarrollo también multidimensional de nuestra propia sociedad, como una fuente de innovación y crecimiento económico, pero también de identidad y fortalecimiento comunitario. Creo que ese es el mayor éxito que hemos tenido probablemente desde ese programa de estímulos y que consideramos una buena práctica, una buena política pública que hemos podido desarrollar en estos últimos años. Muchas gracias. Ministro Alejandro, muchas gracias. De verdad que llegar a los territorios es fundamental, tener, digamos, ese acceso, que los territorios tengan acceso a los bienes y servicios culturales es fundamental. Y una cosa adicional que se ha mencionado muy importante es una información para la toma de decisiones. Consideramos que ahí estamos, digamos, confluyendo todos los países en este importante foro. Muchas gracias a todos por la excelente presentación de las experiencias y pasamos ahora a conversar sobre las 3 preguntas que les había anunciado. Y me complace contarles que en las últimas décadas las industrias culturales y creativas han experimentado grandes y positivos cambios que han incidido en su crecimiento y en el desarrollo económico y social. Hoy en día, la tendencia regional encuentra que fomentar y fortalecer las industrias culturales y creativas propias, basadas en la valoración, en la valorización de los activos culturales locales, caracterizados por la pluralidad en las manifestaciones, se convierte en una oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible de la población de cada país. Esta perspectiva trae nuevas oportunidades, retos y desafíos para el sector. Desde esta reflexión, apreciadas ministras y apreciado ministro, quisiéramos escuchar sus apreciaciones. La primera pregunta que traemos es la siguiente. ¿Por qué desarrollar políticas públicas alrededor de las industrias culturales y creativas? Le doy la palabra al ministro Alejandro para que por favor contribuya a la respuesta de esta pregunta. Adelante, ministro. Muchas gracias. Antes, para que no se les quede, por si les quedó la duda, ese es mi retablo. Bellísimo. Que se abren así, pero en realidad es una forma que creo que además demuestra claramente por qué es importante desarrollar políticas públicas alrededor de las industrias creativas y culturales. En primer lugar, porque el Perú es un país que es cuna de civilización, tenemos una tradición, o bueno, una cultura de más de 5.000 años, y que se va, digamos, transformando, se ha ido transformando hasta llegar a este Perú que va a conmemorar su bicentenario justamente el próximo año, el 2021, y que creo que además se nutre justamente de todo este legado, de esta memoria de las múltiples y diversas manifestaciones culturales que se han dado en nuestro país en las distintas regiones, en la región de la costa, en la región andina y también en la Amazonía. Creo que por muchos años no hemos dado digamos, no hemos visto la potencialidad que tienen las industrias culturales y creativas para el desarrollo en nuestro país. Y creo que para nosotros es fundamental que las políticas públicas justamente reconozcan esto. Y como mencionaba, tanto la diversidad cultural que buscamos promover, pero también
la representatividad y el poder recoger iniciativas de todas las regiones del país es una forma de hacer que este legado, que estas industrias que se van modificando además, puedan tener una cabida el día de hoy. Yo en estas últimas semanas, sobre todo en esta época de pandemia, he tenido la oportunidad de acercarme a muchas regiones del país donde hay múltiples expresiones culturales, donde hay múltiples comunidades de distintos lugares que son reconocidas como portadores del patrimonio inmaterial, y muchas de ellas, por ejemplo, ahora han tenido que desarrollar, y como me decían el otro día en la región de Puno, en el sur altoandino de nuestro país, se me acercó una amiga a quien quiero mucho, que es de la región de los Uros, en el medio del lago Titicaca, en estas islas, algunas flotantes que están en esta zona del sur del Perú. Me decían, nosotros nunca pensamos que por la pandemia hubiéramos tenido que reinventarnos y producir nuevas cosas. Y lo hemos tenido que hacer, y esta es una industria creativa, y han tenido que ver de qué manera se reinventaban, a hacer mascarillas. Creo que según todos en nuestros países hemos visto cómo las distintas comunidades han tenido que reinventar sus expresiones culturales de manera inmediata. Muchísimas de ellas lo han hecho a través de la creación de mascarillas. Yo he visto mascarillas hermosísimas en cada uno de los lugares que he ido en el Perú. Voy a mostrar solamente ya para seguir con la propaganda, la última, una campaña que tenemos aquí en el Perú, que es Lucha Perú, además, que reconoce el valor además de la mujer, que es fundamental también en el desarrollo de las comunidades, de las culturas, de la cultura comunitaria. Y creo que ese es en lo que hemos fallado probablemente en los últimos años, en no reconocer el valor económico que tiene o que puede llegar a tener la cultura a través de la creatividad de nuestras comunidades. En este conjugar el patrimonio inmaterial que tenemos, riquísimo y diverso y esparcido en todos nuestros territorios, está, creo, el verdadero potencial que tenemos que encontrar para la cultura. Para una cultura que sigue viva, que se mantiene viva y que se ha mantenido viva incluso en épocas de pandemia, reinventándose a través de la creatividad y a través de formular industrias, digamos, de crear las propias industrias culturales y creativas. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias. Agradecería inmensamente que nos colaboren puntualizando las respuestas, dado que estamos ya agotando el tiempo que nos habían dado. Así que, ministra Carmen Inés Vázquez, tiene usted la palabra. Gracias, viceministro. Yo creo que la globalización de la economía, las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital y la reorientación productiva hacia una economía de servicios y de innovación, han puesto las industrias culturales y creativas en el centro de la agenda de la política pública. Esto como un sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad, la generación de empleo digno, la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores, pero también para fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural y la transmisión de conocimientos. Especialmente en nuestros países, que contamos con una gran riqueza cultural y creativa como potencial para desarrollar un proceso de reconversión productiva, las políticas públicas sobre las industrias culturales y creativas constituyen una oportunidad para el desarrollo de un modelo que en Colombia hemos llamado la economía naranja, en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica desde los territorios, generando condiciones para la sostenibilidad en concordancia además con la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible. La clave para lograr esa transformación consiste en crear una arquitectura política y económica que comprenda los derechos culturales y los múltiples valores de la cultura, el reconocimiento de los distintos tipos de agentes culturales con una visión amplia y dinámica del sector cultural y creativo, esto como fundamento para una política pública cuyo horizonte debe ser la sostenibilidad de la cultura, de su sector y quizás más determinadamente de un modelo de sociedad. Un modelo que cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económica basadas en la creación, la producción, en la distribución y la circulación de bienes y servicios culturales y creativos que se pueden proteger por los derechos de propiedad intelectual, que eso es una de las cosas más importantes que destacamos en nuestra política de economía naranja. Una política de industrias creativas debe estar destinada a fomentar todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural y creativo, pero además es un instrumento para dar sostenibilidad y difusión a las iniciativas creadoras de los individuos y las comunidades. Creo que la política pública lo que se generaría
con todo el talento, la creatividad que existe en nuestro país, es precisamente eso, la sostenibilidad, pero al mismo tiempo la protección de los saberes ancestrales, de los conocimientos tradicionales de los territorios, convirtiéndose en una herramienta de transformación social y desarrollo económico. Para contarles que estamos a 5 minutos de ir terminando nuestra conferencia. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, ministra Carmen Inés. Finalmente tiene la palabra la ministra Angélica y creo que luego Vanessa nos considera y nos corresponde ya hacer, digamos, un balance de lo que ha sido este importante foro. Adelante, ministra. Gracias. Voy a ser lo más breve posible. Pero quería iniciar con una breve reflexión alrededor de la dicotomía real o aparente que se establece entre los procesos creativos y las industrias creativas. A partir del desarrollo de la teoría de la economía naranja, se abrió un proceso de reflexión para acercar a quienes apuntan a una mayor institucionalidad de la creación cultural y otros que consideran que esta institucionalidad tiene la intención de convertir en un producto comercial a una creación cuya naturaleza y dimensión son diferentes. La política pública, a mi parecer, trata de armonizar estas posiciones. Es legítimo que las decisiones estatales se fundamenten en evidencias, las cuales se consiguen a través de un sistema formal. En el Ecuador, dichas resoluciones se sustentan tanto en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que ya les comenté antes, cuanto en 2 sistemas de información para la cultura como para el patrimonio. Se han diseñado 2 tipos de políticas, unas que pretenden apoyar indirectamente al sector a través de alivianar el peso tributario de la gestión cultural y por otro lado, líneas de fomento, la mayoría de las cuales constan de apoyo económico no reembolsable. Un tercer aspecto que quería recalcar y que no es exactamente una política pública es la capacidad de las instituciones públicas de gestionar pequeños apoyos no monetarios. Y esto sucede porque es común que la cultura y el patrimonio reciban un apoyo presupuestario bastante limitado, mucho más en épocas como las que estamos pasando ahora. A pesar de que es cada vez más creciente la tesis de que el futuro de las naciones y de alguna manera de la humanidad dependen de acciones democráticas, inclusivas, económicamente sostenibles y ligadas a la cultura como ejes transversales. Esa sería mi parte y mi aporte. Ministra, muchas gracias. Yo creo que todas las apreciaciones que ustedes han tenido con respecto a estas inquietudes, pues son muy amplias y por supuesto el tiempo nunca será suficiente para uno poder exponer de manera detallada todas las acciones que se vienen desarrollando. Pero es importante saber que las agendas conjuntas que promueven y fortalecen las alianzas regionales, ejemplo de ello lo constituye un mecanismo de integración como la Comunidad Andina, que tiene como objetivo alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, como proyección hacia una integración suramericana, latinoamericana, considerando las importantes experiencias exitosas de cada país que hoy nos han compartido. A mí me compete cerrar y agradecerles por los aportes que han tenido el día de hoy y permítanme cerrar este evento en lo que me compete diciendo lo siguiente. Hay unos objetivos comunes que los han expresado ustedes el día de hoy, los incentivos tributarios, más y mejores espacios para la cultura, el fortalecer el registro, la información que nos va a permitir a nosotros tomar mejores decisiones en el marco de la política pública y efectivamente buscando una sostenibilidad en los territorios. Yo dejaría ahí, Vanessa, en aras del tiempo, creo que hemos recogido de manera precisa lo que nuestras ministras y nuestro ministro han querido expresar desde cada uno de sus países. Muchas gracias, Vice Argote. Les agradecemos a todos nuestros panelistas y moderador por su presencia y aportes en este enriquecedor encuentro en torno a la sostenibilidad de las políticas públicas alrededor de las industrias creativas y culturales, y agradecemos también la presencia del público inscrito en este conversatorio. Hasta pronto y muchas gracias.